Muy buenos días, hermanos, amigos y seguidores de la Escuela de Alejandría. Bienvenidos nuevamente a esta semana de nuestro tercer aniversario que hemos titulado Entre la Fe y las Ciencias Bíblicas. Eh, Damos inicio a las conferencias del día de hoy. Esta sería la tercera conferencia que titula La astronomía y la lengua hebrea como herramientas de interpretación bíblica a cargo de nuestro hermano y profesor Raúl Arce. La agenda del día de hoy, para los que quieran saber, hoy tenemos una segunda conferencia a las 8 de la noche, hora Colombia, como siempre. También cordialmente invitados, misma dinámica. Los links van a ser compartidos por nuestras redes sociales, por nuestro grupo de difusión, eh, entre 5 y 10 minutos antes de la hora. Un saludo para aquellos que nos ven por YouTube, un saludo para aquellos que nos ven por Facebook. Recuerden que mañana continuamos. Mañana tenemos dos conferencias, una a las 10 de la mañana entre la traducción y el griego Koiné, y en las horas de la tarde tenemos un invitado especial, eh, el doctor Raúl Cruz Mireles, a las 4 p.m. hora Colombia con la conferencia Son científicas las ciencias bíblicas. Eh, Gracias por acompañarnos. No se le olvide, recuerde, la agenda para que la miren con calma está disponible en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, o solicítela a través de nuestros WhatsApp. Sin más preámbulos, los dejo en compañía de mi hermano, amigo y profesor Raúl Arce. Dios los bendiga, buen día. Muchísimas gracias, mi estimado profesor Lucas Peláez. Muchas gracias a todas las personas que están aquí en la sala de Zoom. También a quienes nos están mirando por las redes sociales, Facebook y YouTube. Eh, pues más que nada darles la bienvenida, ¿verdad? A esta conferencia que seguramente va a ser por lo menos muy interesante para ustedes. Se titula La astronomía y la lengua hebrea como herramientas de interpretación bíblica. Pero conforme avancemos en esta charla, nos vamos a dar cuenta de que hay otras también ciencias que nos van a auxiliar para llegar a una conclusión satisfactoria en este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Bien, primero que nada, y respondiendo a algunas preguntas que se han hecho de manera abierta a todos los que están siguiendo esta tercera semana de aniversario de la Escuela de Alejandría, en la que no podemos hacer otra cosa más que darle infinitas gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta este día y rogarle porque nos permita muchos años más de poder compartir conocimiento, y debate sobre estos temas con todos ustedes. Bien, esta semana se llama Entre la Fe y las Ciencias Bíblicas y el Oxford Handbook of Biblical Studies define este último campo como el conjunto de varias y en algunos casos independientes disciplinas para el estudio del conjunto de textos antiguos generalmente conocidos como la Biblia. Entre estas disciplinas están, pero por supuesto no se limitan a solamente ellas, la arqueología, la egiptología, la crítica textual, los análisis lingüísticos, la historia, la sociología, la teología, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas aquellas ciencias que se basen en mayor o menor grado en el método científico son aplicables para el estudio del texto bíblico, ya que el texto bíblico es rico en cuanto a la parte antropológica y su relación con el medio ambiente. Por lo tanto, ahí tenemos lengua, cultura, historia, contexto y todo aquello en que entra en el ámbito sobrenatural, como lo que vamos a tratar de hacer en este ejercicio. Porque en esta presentación, donde abordaremos el fenómeno celeste narrado en el libro de Josué, capítulo 10, vamos a utilizar a profundidad el estudio de la lengua hebrea y también parte de la astronomía, no la astrología, ¿verdad? Que eso es
horóscopo y adivinación de futuro, no, la astronomía. Esa ciencia que se dedica a estudiar el comportamiento de los cuerpos y los fenómenos celestes. Y como un complemento para este estudio también en parte vamos a utilizar a la sociología y a la arqueología como anclas a la hipótesis que pretendemos plantear en esta mañana. Vamos a empezar acerca del contexto de lo que vamos a tratar. Vamos a hablar del libro de Josué, ¿verdad? Es el primer libro de los que se conoce como Nevi'im en el Tanaj hebreo, ¿verdad? Y es el sexto libro en el orden cristiano del Antiguo Testamento. Se ubica, como usted ya bien sabe, entre Deuteronomio y que termina con la muerte de Moisés a las puertas de Canaán y el libro de los jueces. ¿Qué narra este libro en general? Narra la entrada de los israelitas a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, quien se convirtió en el sucesor de Moisés, por supuesto. Un simple vistazo al conjunto del libro nos hace ver que consta de 3 partes. Primero, la conquista de Canaán, capítulos 1 al 12, que es lo que nos vamos a concentrar en este día. Luego viene la distribución de los territorios conquistados y después la unidad de Israel fundada en torno a la fe. Bien, pero existe un pasaje en el capítulo 10 del libro de Josué que, de acuerdo a las traducciones tradicionales, narra un fenómeno celeste donde el sol se detiene y se detiene en medio del cielo y no se apresura a ponerse, de acuerdo a las traducciones tradicionales, repito, en un día entero. Todo esto mientras Israel derrota a sus enemigos. Bien, ahí tenemos una representación del siglo III después de Cristo, de un fresco de la sinagoga de Dura Europos, donde se mira a Josué, supuestamente el personaje dibujado, entre el sol y la luna en 2 posiciones diferentes. Y eso es importante en cuanto a la percepción, como vamos a ver más adelante. Ahora bien, haciéndole caso a la exposición de nuestra mentora y querida hermana Yelitza Chávez de ayer, que al abordar un texto bíblico no podemos abordar únicamente los versículos donde está el problema que vamos a analizar, sino que tenemos que tener una visión general del contexto. Así que voy a hacer una breve reseña de lo que se trata, al menos el capítulo 10, porque por cuestiones de tiempo usted comprenderá, no podemos hacerlo de los primeros 12 capítulos del libro de Josué. Pero resulta que en el capítulo 10 nos encontramos con que Josué venía de conquistar las ciudades de Jericó y Jai. Jericó es famosa por sus murallas que cayeron ante la marcha de los israelitas y el toque de trompetas, y Jai era una ciudad poderosa también que cae en manos de los israelitas, siempre de la mano de Yahvé, que los apoyaba en todo. Resulta que ante esto, los habitantes de la ciudad de Gabaón se habían rendido y hecho una alianza con Israel para que Israel no los exterminara. Pero viene entonces Adonisedec, el rey de Jerusalén en ese momento, y hace una alianza con Oham, rey de Hebrón, Piream, rey de Jerimot, Jafía, rey de Laquis, y Debir, rey de Eglón, para enfrentar juntos a Gabaón, pues había hecho las paces con Israel y seguramente a ellos les parecía esto como una traición. Así pues, los 5 reyes de los amorreos, ¿verdad? El rey de Jerusalén, de Hebrón, de Jerimot, de Laquis, de Eglón, se reúnen y suben ellos con todos sus ejércitos y acampan frente a Gabaón y empiezan a hacerles la guerra. Los habitantes de Gabaón entonces piden ayuda a Josué y todo el pueblo de Israel, pues se consideraban aliados y ese había sido el pacto entonces. Dice, para entrar en contexto, los versos 7 al 11. Y Josué subió desde Gilgal con todo el pueblo de guerra y todos los hombres valientes. Y Yahvé dijo a Josué, y esto es clave, no tengas temor de ellos porque los he entregado en tu mano y ninguno de ellos se podrá mantener delante de ti. Josué, pues, subiendo desde Gilgal durante toda la noche, fue contra ellos súbitamente.
Y Yahvé los aterrorizó ante Israel, el cual los hirió con gran estrago en Gabaón, persiguiéndolos por el camino que sube a Bet Jorón, y los hirió hasta Aseca y Masea. Y sucedió que al ir huyendo ellos de delante de Israel por la bajada de Bet Orón, Yahvé arrojó sobre ellos grandes piedras desde los cielos hasta Aseca, y murieron. Y resultaron más los muertos por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Es decir, el contexto del capítulo narra la historia de cómo Yahvé peleaba del lado de Israel, derrotando a toda esta coalición de reyes amorreos. Eso pasa incluso hoy en la actualidad, ¿verdad? Cuando en la guerra de los 6 días, Israel se ve enfrentado a todas las potencias árabes, Egipto, Jordania, Siria, Líbano, etcétera, ¿verdad? Y también sale victorioso. Es decir, tenemos un antecedente, y tenemos un antecedente histórico y uno más actual. Muy bien. Ahora, el texto que nosotros vamos a estudiar específicamente son los versos del 12 al 14. Los demás es solamente para tener un contexto general de a qué nos estamos enfrentando. De acuerdo a la Biblia textual, tercera edición, dice así: y el día que Yahvé entregó a los amorreos ante los hijos de Israel, Josué habló a Yahvé y dijo a vista de todo Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, oh luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el Sefer HaYashar, en el libro de Yashar? Y el sol se paró en medio de los cielos y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y nunca hubo día semejante, ni antes ni después de este, en que Yahvé atendiera a la voz de un hombre, porque Yahvé guerreaba por Israel. Bien, aquí entonces vamos a entrar a un tema bastante interesante, por el hecho de que uno debería de ponerse a pensar qué implicaciones tiene el hecho de que el sol se detenga. El movimiento de traslación de la Tierra y de todo el sistema solar alrededor del sol se ha demostrado, y así se enseña actualmente, pero quizás así no nos lo enseñaron a nosotros. No es específicamente un movimiento circular, ¿verdad? Alrededor del sol. ¿Por qué? Porque el sol se está moviendo también. El sol se está moviendo porque lleva una inercia de millones y millones de millones de años que lo traslada alrededor de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, ¿verdad? Y la misma Vía Láctea se mueve con un movimiento similar alrededor de un super agujero negro que existe en el centro de todo nuestro sector del universo, digámoslo así. Todos estos cuerpos celestes se mueven por efecto de la gravedad, ¿verdad? Pero la gravedad funciona en proporciones casi incalculables o inimaginables por un ser humano en un cuerpo celeste. Entonces, no es un movimiento circular el que hace la Tierra alrededor del Sol, sino que es un movimiento helicoidal, porque la Tierra, Marte, Venus, Júpiter, etcétera, tienen que perseguir al Sol, porque el Sol mismo se está moviendo. Por lo tanto, aquí nos enfrentamos a un primer fenómeno, y es el hecho de que la descripción del evento cósmico excepcional en Josué capítulo 10 se compone por lo menos de dos partes. Primero, la presentación de las circunstancias. Josué se dirige al Señor y a la vista de los israelitas dice ciertas palabras. La descripción del evento que ocurre después en el versículo 3. Entonces, esta instrucción de Josué a los dos cuerpos celestes para que se comportaran de manera anormal se expresa en un fino paralelismo poético típico de la poesía bíblica clásica. Pero aquí tenemos un problema. Nosotros no podemos apreciar la poesía de la Biblia por el hecho de que le estamos leyendo o en español o en inglés o en cualquier otro idioma que no es el original. Entonces, es imposible recuadrar el verso en una traducción
cuando los términos hebreos no lo permiten. Y utiliza varios dispositivos retóricos característicos, algunos de los cuales arrojan luz sobre dos aspectos del evento. Entonces, ¿cuáles son los aspectos clave de este estudio? Primero, la historia del milagro del sol y la luna sobre Gabaón refleja un verdadero evento astronómico que ocurrió en el periodo de conquista y poblamiento de Canaán, indicando que el núcleo básico de la historia se originó en ese periodo, incluso si fue desarrollado poética y narrativamente después. En el texto bíblico podemos encontrar varios estratos históricos, narrativos, poéticos, etcétera, y tenemos que ser capaces, mediante una de las ciencias bíblicas preferidas, como es la filología, de identificarlo. Y segundo, estamos seguros de que ese es un evento que ocurrió, ¿verdad? Ahora, lo que queremos tratar de demostrar es la naturaleza del evento que ocurrió. ¿Por qué? Yo no tengo la menor duda en que Dios es capaz de decirle al sol alto y el sol se detiene, ¿verdad? Eso no lo tengo la menor duda. Dios es el creador del universo y tiene toda la potestad para hacerlo. Ahora, imagínese usted la energía necesaria para volver a arrancar el sol, es decir, para que volver a ponerlo en movimiento. Porque como les dije al principio, la inercia acumulada durante millones y millones y eones de años es enorme, ¿verdad? Y ese es el movimiento que va en decreciente, pero en un decreciente, el sol va a dejar de moverse naturalmente dentro de millones y millones y millones de años. Y también se va a apagar, ¿verdad? Va a dejar de dar luz porque su combustible se le va a agotar. Todo eso está como bien programado y nosotros muy cómodamente en la duración de la existencia de la raza humana podemos adaptarnos precisamente a esas cantidades astronómicas. Pero volver a poner el sol en movimiento crearía una catástrofe cósmica de la cual debería haber un registro, ¿verdad? No es algo sencillo volver a impulsar al sol y además los demás planetas como Venus, Júpiter, Marte, etcétera, habrían rebasado al Sol, pues este se detuvo, ya lo vimos en la lámina del movimiento helicoidal, y ya no serían parte del sistema solar. Básicamente solo habría quedado el Sol, la Luna y la Tierra, pero hoy se ha demostrado que no es así, ¿verdad? Entonces debería haber una huella en la Tierra y en todas las culturas de que ocurrió un rearranque, ¿verdad?, del movimiento de traslación del Sol alrededor de la galaxia, de la cual no hay evidencia. Entonces, lo que queremos determinar es qué tipo de fenómeno está ocurriendo. Segundo, el establecimiento, si es que acaso esto es posible, de una fecha precisa para el evento, hace que la historia sea un ancla cronológica confiable para este periodo de la conquista. Es decir, estamos hablando alrededor del siglo XIII antes de Cristo. Y esto se une a por ejemplo, a la estela del faraón Mernefta de Egipto, que reina precisamente en ese periodo y ayuda a establecer una base cronológica sólida para poder datarlo, ya que la inscripción de Mernefta constituye un testimonio externo directo de la presencia de tribus israelitas en un proceso de asentamiento. Y según algunos estudiosos, incluso indica una situación en la que esas tribus se veían a sí mismas como amos de la tierra de Canaán, socavando la hegemonía egipcia que había sobre esas tierras históricamente. Entonces, el faraón Mernefta es el primero que hace mención de que en sus campañas militares se toparon con tribus israelitas, ¿verdad? Aunque hay unas letras que no existen en el egipcio, ¿verdad? Hay suficiente fuerza lingüística para determinar que en esa estela dice Israel, aunque dice Israel, ¿verdad? Porque el sonido L no existe en el idioma egipcio, se están refiriendo precisamente al pueblo de Israel. Ahora bien, el evento lo vamos a estudiar desde dos aproximaciones científicas. Primero, la lengua hebrea. ¿Por qué? Dado que la tradición de la traducción no nos permite ir más allá en el español, haremos un análisis desde el hebreo bíblico del Antiguo Testamento para desvelar la verdadera naturaleza de los comandos que dio Josué a los cuerpos celestes en cuestión. Y segundo,
Vamos a utilizar los recursos que se tienen disponibles de manera pública en cuanto a la astronomía. Y específicamente el sitio de la NASA, que está aquí señalado, que en esencia no es otra cosa que una calculadora de eclipses solares ocurridos entre el año 1500 antes de Cristo y el 3000 después de Cristo, para una aproximación probable al evento de Josué capítulo 10 en cuanto al registro de fenómenos celestes de este tipo. Es decir, con esto estamos adelantando que la hipótesis que se plantea es que lo que ocurrió en el día de esa batalla crucial entre Israel y la coalición de 5 reyes amorreos fue un eclipse solar. Pero vamos a ver si la ciencia puede o no demostrar. Primero vamos a empezar con el recurso académico del estudio de la lengua hebrea y vamos a pasar, ha pasado de una simple tradición de la traducción a la institucionalización de la misma. Una vez, hace mucho tiempo, me invitaron, cuando yo era colportor de la Biblia textual, a dar una conferencia en una universidad de mi país. Y resulta que estábamos hablando ahí previo a la conferencia con algunos colegas y compañeros acerca del texto hebreo y qué decía y cómo se formaba y las raíces, etcétera. Y pasa un personaje importante, un decano, y dicen, ¿y ustedes por qué están todavía investigando el hebreo? Si hace tiempos, hace siglos que la Biblia está traducida correctamente al español. Bueno, y todos nos quedamos viendo sorprendidos porque de quien venía esa frase era uno de los directores de dicha universidad. Bueno, pasando ese tema, en el texto hebreo, traducido palabra por palabra en primera acepción, que, bueno, mis queridos alumnos de los cursos de hebreo no me dejarán mentir que es la manera como a mí me encanta acercarme a la hebrea, en primera acepción. Es decir, el significado más básico, original y antiguo de cualquiera de las raíces hebreas. El texto más o menos traduce así. Haz Yedaber Joshua, por tanto, así habló Josué, la Adonai, es decir, a Yahvé, Beyom Tet, en el día en que dio Adonai et Hamorí, en el día en que Adonai le entregó a los amorreos, Lifnei Bene Israel, delante de los hijos de Israel. Bayomer le Einaim Israel, diciendo a los ojos de Israel. Entonces, lo primero que tenemos aquí es un estrato histórico del texto. Está diciéndonos que en el día en que Yahvé entregó a los amorreos a Israel, Josué pronunció ciertas palabras delante de los ojos de todo el pueblo de Israel. Y aquí pasamos al estrato poético, un estrato que se nos oculta cuando nosotros leemos la Biblia en español, porque como ya indiqué anteriormente, no es posible conservar la poesía en el 99% de los casos cuando se hace una traducción. Entonces, las palabras que pronuncia Josué son las siguientes en hebreo. Shemesh, Begibeon Dom, Be Yareach, Beemek Ayalon. Entonces, usted se fija, en hebreo eso rima, ¿verdad? En español, por supuesto que no, ni en inglés, ni en francés, ni en alemán, ni a ninguna lengua a la cual se traduzca, ni griego, ni latín, no. Solamente rima en hebreo. Shemesh, Begibeon Dom, Be Yareach, Beemek Ayalon. Entonces, eso, específicamente traducido en primera acepción, dice sol, en Gibeón, atóntate. Atóntate. Be Yareach y luna en el valle de Ajalón, ¿verdad? Ahí no utiliza. Entonces, el verbo clave, el comando clave a estudiar desde la lengua hebrea es el comando dom, atóntate. ¿De dónde viene este comando? Bien, eso es lo que vamos a hacer más adelante. Pero ahora bien, si el objetivo del comando de Josué era detener el sol, ¿por qué tiene que hacer mención también de la luna? O sea, si lo que se quería es detener el sol por algún motivo, ¿verdad?
¿por qué involucramos a la luna? Y entonces aquí viene algo muy importante que es el papel de la luna. Los comentaristas de todos los períodos han interpretado esta oración como lo que se conoce como un paralelismo sintético. Es decir, cada uno de los cuerpos celestes es visto desde dos lugares distintos. Por eso la lámina de Dura Europas, ¿verdad? Donde veíamos a Josué en medio y la luna a su izquierda y el sol a la derecha. Cada uno de los cuerpos celestes es visto desde dos lugares diferentes. Uno sobre la ciudad de Gabaón y otro sobre el valle de Ajalón. Eso es la percepción moderna cuando ya se traduce el hebreo. Pero esto crea un verdadero problema para comprender el papel de la luna y la razón de su mención en la descripción de un milagro que ocurrió durante las horas del día, ¿verdad? Porque generalmente durante las horas del día la luna no es importante, ¿verdad? Como se verá a continuación, el hecho de que la luna se parara o se detuviera frente al sol es el motivo por el cual este último dom, es decir, se atontara, dejara de brillar. Bien, ¿cuál es el significado de esta raíz, de esta palabra dom? Dom viene de una raíz hebrea, damá, es la raíz que si usted la busca en el diccionario Strong, es la H1826 y es una raíz primaria. Y su primera acepción es ser mudo, enmudecer. Y por implicación, quedarse azorado, detenerse y también perecer, ¿verdad? Acallar, callar, cesar, descanso, incluso destruirse. Bien, eso es bastante, ¿verdad? Para hacer el primer recurso, el diccionario Strong, el que estamos ocupando. Pero también podemos ir mucho más atrás a los caracteres pictográficos de la lengua hebrea y encontramos que dom viene de una raíz muy antigua formada por la letra Dalet y la letra Mem. La letra Dalet es la figura de una puerta. De hecho, en hebreo, Delet es puerta, ¿verdad? Y la letra Mem significa agua o cualquier cosa que sea líquido. La palabra hebrea para agua es maim y utiliza dos mem seguidas. Entonces, tenemos acá la representación de un cuerpo de agua o un flujo de agua y tenemos una puerta. La puerta se utiliza para entrar y salir. Por lo tanto, la traducción mnemotécnica de la raíz antigua es flujo de agua, algo que fluye, ¿verdad? Algo que está fluyendo. De hecho, dam es la misma palabra que se utiliza para la sangre. En hebreo, dam es sangre. Y de ahí vienen otros nombres como por ejemplo Adam, ¿verdad? El cual está hecho de sangre, ¿verdad? De carne y sangre, pero esencialmente la fuerza de la vida de Adán es el flujo de la sangre. ¿Qué le pasaría a un hombre, a un ser humano, si el flujo de sangre se detiene? Es decir, si nosotros ponemos una vav, una estaca en medio de este flujo de sangre, pues comienza a atontarse, comienza a perecer, comienza a perder su fuerza. Y ese es el significado mnemotécnico del vocablo hebreo dom. Quedarse azorado, detenerse en su actividad normal. ¿Cuál es la actividad normal de la sangre? Fluir por todo el cuerpo, porque lleva oxígeno, lleva nutrientes. Si esa actividad normal se detiene, dom, entonces el cuerpo comienza a morir, comienza a dejar de ejercer su actividad normal. Bien, vamos a ir por capas rellenando estas ideas. El texto continúa con un estrato descriptivo en el verso 13, cuando dice Vayidom. Y ahora que sabemos qué significa dom, podemos decir y se atontó Hashemesh, y se atontó el sol. Beyareach Amad, y la luna paró, porque Amad específicamente es un
verbo que también tiene esa característica como dom, que significa cesar la actividad normal, y ya lo vamos a ver más adelante. Continúa el relato. Al Yikom Goy o Yevaev, ¿verdad? Hasta que se vengaron del extranjero, de sus adversarios. Halohi Getubal Sefer Hayashar. No está esta historia escrita en el libro de Yashar. Y continúa el texto diciendo, Vayamod, y cesó Hashemesh, el sol, Bajetzi Hashamayin, en medio del cielo, Velo Atz Lavo, que Yom Tamim, y no se apresuró a venir como en un día normal. Aquí, utilizar primera acepción en las palabras del hebreo trae muchísima luz a la interpretación. Porque lo último dice que no se apresuró a volver, porque el verbo bo es ir o venir, y se utiliza en concordancia sintáctica con lo que estamos explicando, ¿verdad? Porque si el sol se atontó, quiere decir que dejó de brillar. Y si la luna paró, quiere decir que algo en su naturaleza original, que es reflejar la luz del sol, también hizo algo similar al sol, ¿verdad? Entonces, Vayamod Hashemes, y cesó el sol. O sea, dejó de haber sol. Entiéndase, dejó de haber luz en medio del cielo. Y la luz no se apresuró a volver como en un día tamim. Tamim es un término hebreo que se utiliza para designar cuando algo es genéticamente puro, ¿verdad? Y cuando alguien es genéticamente puro es normal. Cuando alguien no es genéticamente puro es anormal, ¿verdad? Entonces, lo que está expresando no es entero, porque esa es como la acepción número 17 de la palabra tamim. La primera acepción es normalidad genética. Entonces, ¿qué es un día con normalidad genética? Un día convencional, en que el sol sale por el este y se pone sobre el oeste. Pero dice que aquí el sol no se apresuró a venir como lo hubiese hecho en un día normal. Gracias por su amable atención durante este espacio de la Escuela de Alejandría, transmitido en streaming live a través de la sala de Zoom, en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a suscribirse al canal de la Escuela de Alejandría, activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos otro espacio de participaciones en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en nuestras redes sociales. Visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle. Y para una comunicación más directa y personal, ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Bien, es interesante y a pesar de que el libro de Yashar que circula y del dominio público no tiene ninguna credibilidad, y a lo mejor lo más probable es que ese libro se perdió y lo que circula es una falsificación. Pero, sin embargo, leerlo, donde está reflejado esto en el supuesto libro de Yashar, capítulo 88, versos 63 a 65, por lo menos nos aporta dos datos interesantes, ¿verdad? De deducciones que el falsificador del libro de Yashar o quien haya sido colocó ahí. Dice el verso 63 del capítulo 88 del libro de Yashar. Y mientras los estaban golpeando, el día disminuía hacia la tarde, ¿verdad? O sea, acuérdese que Josué salió con todo su ejército muy de mañana, o sea, casi que de madrugada, tal como lo leímos, y la batalla duró durante todo el día, ¿verdad? Al ver la derrota aplastante que estaban sufriendo la coalición de 5 reyes amorreos, estos reyes huyen y se refugian en una cueva y toda la narrativa que viene después, ¿verdad? Es decir, el día era un día inusualmente horrendo, porque imagínense que está lloviendo granizo del cielo, ¿verdad? Hay un fenómeno celeste que vuelve el día todavía más horrible. Entonces, estos reyes, ¿verdad? Seguramente con el debido respeto se hicieron en sus pantalones, ¿verdad? Por lo que estaban presenciando.
En el verso 64 dice, y el sol se detuvo en medio del cielo y este se estuvo quieto 6:30 momentos. La verdad, no tengo la menor idea de dónde sacó el redactor del libro de Yashar que circula estos dos datos, pero son unos datos tremendamente interesantes. ¿Por qué? Bueno, vamos a mirar a continuación. Estudiosos, a partir de la década de 1940, llegaron a la conclusión de que los dos verbos utilizados en esta descripción, dom y amad, expresan un cese inesperado de la iluminación del sol y no la detención del sol en su órbita celestial. Porque ya vimos que eso, aunque seguramente es posible para el poder de Dios, volver a arrancar el sol, que vuelva a caminar el sol, tendría que haber ocurrido otro nuevo Big Bang o algo parecido que hubiera dejado una huella geológica en la Tierra, la cual no existe. Entonces, esta es una conclusión a la que llegaron varios comentaristas judíos durante la Edad Media también. La interpretación de la raíz dom como un cese de la iluminación del sol concuerda con uno de los significados de la raíz que a veces se refiere al generalmente repentino e inesperado cese de algo en su actividad normal, como por ejemplo Jeremías 47:6, en el que se le pide a la espada que deje de matar, y en el primer libro de Samuel 14:9, en un uso paralelo de amad, como en nuestro verso que estamos estudiando, donde se refiere a la no participación en una batalla. Pero quizás para que esto quede claro, vamos a mirar Génesis 39, donde la traducción dice que viendo Lea que había cesado de dar a luz, ¿verdad? Entonces dice, bateré Lea ki amda miledet, ¿verdad? Vio Lea que había cesado, solo que aquí el verbo amad, obviamente como se trata de Lea, una mujer, está conjugado con una terminación femenina, la letra hei, ¿verdad? Entonces por eso dice amda, pero son las mismas tres radicales del verbo amad, ¿verdad? Entonces ahí no podemos traducir viendo Lea que se paró de dar a luz, ¿verdad? Porque entonces entenderíamos otra cosa totalmente distinta. Entenderíamos que Lea estaba dando a luz y de repente se puso en pie, ¿verdad? No, ahí debe traducirse amad como lo que es cesar de la actividad normal. Pero entonces Lea, que había dado a luz antes a otros hijos, dejó de dar a luz. Y entonces, ¿qué hizo? Tomó a su sierva Silpa y se la dio a Jacob por mujer para que continuara habiendo descendencia según la costumbre desde esa rama genealógica. Específicamente, esto es lo que nos puede dar el estudio a profundidad de la lengua hebrea sobre iluminarnos un poquito más lo que realmente dice un texto en sus acepciones más antiguas, que son las que nos interesan, no las acepciones con las cuales los términos evolucionan con el tiempo, que constituyen la tradición de la traducción, y después eso ya se vuelve un problema teológico. La segunda herramienta que vamos a utilizar es la astronomía y específicamente la calculadora de eclipse de la NASA, que desde el año 1500 antes de Cristo hasta el 3000 después de Cristo pone a disposición del público en general. Yo después de la conferencia con el mayor de los gustos en el grupo de difusión puedo ponerle el link de esa página para que usted calcule los eclipses que van a haber hasta el año 3000 después de Cristo o cualquiera de la antigüedad desde el 1500 antes de Cristo con una pequeña excepción, y es que hay que sumar un año a los eclipses antes de Cristo. Ya le explico por qué. Básicamente existen tres tipos de eclipses. El eclipse total, en que la impresión que da es una rueda completamente negra del sol tapado por la luna. El eclipse anular, que a mi juicio es el más impresionante, porque una corona de fuego sale en toda la circunferencia de la luna que está tapando al sol, y el eclipse parcial, que es el menos impresionante de todos, ¿verdad? Que solamente una pequeña porción del sol es tapada por la luna. En ese sentido, hay que entender el paró de la luna.
Aquí se utilizan dos formas verbales que en la segunda línea también concuerda con la interpretación que estamos sugiriendo acá. Se utiliza vayiktol, es decir, un verbo en futuro, precedido por una vav que lo convierte en pasado para el oscurecimiento del sol, para un periodo de tiempo específico, y se utiliza el katal, la forma simple, para la descripción de la luna frente al sol en el transcurso del mismo periodo. Entonces, si lo que atemorizó a los 5 reyes amorreos fue un fenómeno celeste, ellos vieron algo como esto que tenemos en pantalla. O sea, vemos el arco que sobresale, las llamas del sol, la corona del sol sobre la circunferencia de la luna. Ya más adelante les voy a contar una experiencia personal con un eclipse para que veamos la parte de la psicología antropológica en cuanto a la percepción de estos fenómenos en la actualidad y en la antigüedad. Entonces, ingresando los datos del siglo XIII antes de Cristo, que es lo que la arqueología, la paleografía, ha datado como la fecha más probable de la conquista de Canaán por las tribus israelitas, nos da toda esta gama de fechas. 1297 al 1234. Recuerden que las fechas antes de Cristo vienen decreciendo. Y precisamente nos lleva a un eclipse anular, es decir, el más impresionante, es decir, de este tipo de eclipses, que ocurre precisamente en el año 1207 antes de Cristo, en octubre 30. Octubre 30 es una época en que comienza el frío en la tierra de Israel. Por lo tanto, el tema del granizo, que también está constatado en el texto bíblico, no es algo que pudiéramos decir, pero ¿cómo es posible si era verano y no hay granizo en verano? No, pero en octubre comienza el frío en Israel. Entonces, en las fechas anteriores a la era cristiana, se debe sumar un año porque el año 0 cuenta. Por lo tanto, la fecha aquí es el 30 de octubre del año 1207 antes de Cristo, primera mitad del siglo XIII antes de Cristo. Si seguimos en la calculadora, encontramos que hubieron también eclipses totales en el siglo XII, en el siglo XI, pero aquí ya casi que estamos llegando a la época de David, ¿verdad? Por lo tanto debemos descartarlo. Entonces, el 30 de octubre de 1207 antes de Cristo ocurrió un eclipse anular de 5 minutos 14 segundos de duración, y mire qué interesante. La hora, las 4 de la tarde con 28 minutos. Fue la hora de la máxima oscuridad. Pero no es que este evento dure 5 minutos con 14 segundos, porque este evento tiene una preparación y tiene una salida que lo hace tener una duración aproximadamente de unas 2:30 o 3 horas. El azimut es la distancia en el cielo en la cual el sol está, ¿verdad? Entonces eso es importante también constatar. Un análisis comparativo entonces de eclipses solares que fueron observables en esa zona durante el periodo de conquista y poblamiento de Israel nos deja el eclipse anular como el único que posiblemente pueda caber en la historia de Josué 10. Sin entrar en debate sobre la magnitud y el alcance del núcleo o estrato histórico que se ha preservado en la historia de la batalla de Gabaón, esta es una fecha sugerida, la de 1207 antes de Cristo, para una de las batallas decisivas entre las tribus israelitas y una coalición de ciudades cananeas. Todo esto se combina con la datación del hallazgo arqueológico de varios sitios y artefactos en Israel hasta finales del siglo III antes de Cristo para crear una red de anclas cronológicas para el proceso de conquista y asentamiento en la tierra de Israel. Entonces, aquí es donde la arqueología también contribuye. Cientos de sitios arqueológicos descubiertos en las tierras altas del centro de Israel, que están conectados por la mayoría de los investigadores al comienzo del asentamiento de las tribus israelitas, se han fechado a fines del siglo XIII o principios del siglo XII antes de Cristo. Segundo, estos sitios que fueron descubiertos en muchas excavaciones y estudios trajeron nuevas características étnicas a la tierra de Canaán, como por ejemplo que no se han encontrado huesos o vestigios de jabalí o cerdo,
Por lo tanto, notando que estas tribus israelitas que llegaron a poblar Canaán no consumían la carne de cerdo, que era uno de los platillos favoritos de las tribus cananeas. Entonces, desde finales del siglo XIII en adelante no se encuentran vestigios de carne de cerdo, que sí se encuentran siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, es decir, hacia muy atrás antes de Cristo. Por ejemplo, en las excavaciones de Tel Hazor, a partir de la década del 90, fueron obtenidas las fechas más confiables para la destrucción de la última ciudad cananea y apuntan claramente a la segunda mitad, otra vez, del siglo XIII antes de Cristo. Hazor fue la ciudad cananea más importante y poderosa, y así su destrucción, junto con la batalla de Gabaón y la batalla de Débora, quedaron grabadas en la memoria colectiva como hitos en la historia de la conquista de la tierra y se comprometieron al escribir los siglos después en los libros de Josué y Jueces. Es decir, ¿a qué me refiero con que se comprometieron? Que a la hora de convertirlos en poesías, cánticos, ¿verdad? La exactitud histórica, como usted podrá suponer, ya no es la misma exactitud de la NASA, que pone hasta el azimut del sol y la duración en segundos y la fecha, la hora del inicio, la hora del final, etcétera, etcétera. Eso no se conocía en la antigüedad. Es más, ni siquiera se conocía el hecho de por qué exactamente se daban los eclipses. Y eso es algo muy importante que debemos analizar. La estela de Merneptah, la famosa inscripción del faraón Merneptah, que contiene la primera mención del nombre Israel, es el más importante documento para abordar este tema, tanto desde su punto de vista cronológico y también desde su punto de vista histórico y étnico. ¿Por qué? Porque Merneptah reinó en el siglo XIII, desde el 1213 al 1203, es decir, estamos exactamente en el rango de fechas donde ocurrió este eclipse anular de sol, lo que significa que el eclipse discutido aquí ocurrió durante su reinado. Según la mayoría de los estudiosos, la campaña contra Canaán, en el que se encontró con las tribus de Israel, ocurrió en su 5º año, pero esto no está escrito en piedra, es decir, en 1208-9 antes de Cristo, aproximadamente un año antes del eclipse. Pero seguramente es más lógico suponer que la campaña egipcia ocurrió después de las victorias israelitas contra los cananeos, que socavaron el débil control de Egipto sobre esta tierra en lugar de ser al revés. Es decir, el faraón Merneptah no se encontró a las tribus israelitas en el proceso de pelear contra las tribus cananeas, específicamente amorreas en este caso, porque seguramente que de alguna manera, por la conveniencia política, el faraón hubiera intervenido a favor de las tribus amorreas, sino que se los encontró tiempo después, es decir, después de este eclipse del 1207 antes de Cristo. Ahora bien, aquí vamos a entrar a una parte muy importante para comprender básicamente toda la Biblia, ¿verdad? Y entender lo que nos está narrando. Y es el fenómeno de la percepción, ¿verdad? Y aquí entra obviamente la contribución de la psicología antropológica, es decir, cómo los seres humanos reaccionamos. Bien, la percepción es el mecanismo individual que realizan los seres humanos que consiste en recibir, interpretar y comprender las señales que provienen desde el exterior, codificándolas a partir de la actividad sensitiva, es decir, lo que percibimos con nuestros 5 sentidos. Se trata de una serie de datos que son captados por el cuerpo a modo de información bruta, que adquirirá un significado luego de un proceso cognitivo que también es parte de la propia percepción. Es decir, no es lo mismo un eclipse en el siglo XXI que en el siglo XIII antes de Cristo. Todas las culturas antiguas registran los eclipses como algo horroroso, casi que el anuncio del fin del mundo, ¿verdad? Afortunadamente duraba poco, un rango de 3 horas a lo máximo, y el sol regresaba y eso era celebrado, ¿verdad? Como el perdón de los dioses, como el favor de los dioses, pero de todas maneras estos eclipses dejaron una huella sumamente marcada en la humanidad antigua
Y como le voy a demostrar más adelante, lo sigue haciendo hoy, aunque en menor medida. Cuando yo tenía como 20 y pico de años, no lo recuerdo bien, ocurrió un eclipse solar en mi país. Estoy hablando del 11 de julio de 1991. Yo trabajaba como técnico de sonido en una radio, ¿verdad? Y ese día, tal como lo dice el texto del periódico de esa fecha, el cielo fue oscurecido en El Salvador en su totalidad durante 5 minutos a pleno mediodía. Es decir, esta foto que ustedes miran acá en el periódico, esto es tomado específicamente a la 1:56 de la tarde. O sea, imagínense qué cosa más terrible. Todas las luces automáticas de las calles se encendieron por la ausencia de luz. Cuando la luna cubrió el sol formando un anillo de diamante. El eclipse en alguna medida también fue visible en México, Colombia y toda Centroamérica. A la 1:56 terminó la totalidad, pero la luna tardó, oiga bien, más de 1 hora en descubrir completamente al sol. El eclipse terminó completamente a las 3:10 de la tarde y todos los que lo observamos quedamos con insolación y rojos de la piel por varios días. Y esto que, déjeme contarle, que durante todo el mes se venía anunciando que el día 11 de julio había que tomar ciertas medidas, había que, se pusieron de moda vidrios especiales para poner encima de las gafas y poder presenciar este fenómeno. Sin embargo, déjeme contarle lo que pasó, y es que no se tenía previsto dar asueto general ese día, ¿verdad? Sino que se trató de lograr que ese día fuera lo más normal posible. Pero al ver todos los salvadoreños en ese tiempo sumergidos en una guerra civil, ¿verdad? Que el sol Dom se atontó, ¿verdad? Y la luna Dama se detuvo, ¿verdad? En frente del sol. Todos los empresarios ordenaron cerrar las empresas, las fábricas, los comercios, etcétera. Yo trabajaba en una radio, solo dejaron a un operador esencial y un periodista y todos los demás nos despacharon a la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque verdaderamente es algo terrible presenciar este tipo de cosas, aún sabiendo que esto ya hace mucho tiempo estaba demostrado por la ciencia. Vine yo de curioso e introduje los datos, ¿verdad? Y me dio una lista de los eclipses visibles desde San Salvador, El Salvador, Centroamérica, durante todo el siglo XX. Y para mi sorpresa, específicamente, ahí está el eclipse del 11 de julio de 1991. Es un eclipse total, es decir, ahí no vimos anillo de fuego, vimos total oscuridad. Y aquí viene la duración, el azimut, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, dice el texto del periódico de ese día. El día se convirtió en noche, sopló el viento y bajó la temperatura. Los pájaros engañados que la noche llegaba se fueron a sus nidos. A la 1:51 p.m. se pudo observar a Mercurio, Júpiter, Marte y Venus brillando en el cielo. Así también las constelaciones de Géminis, donde ocurrió el eclipse. Y dice el testimonio, recuerdo ver el cuadrado de Orión y su cinturón asirio y el sureño Canopus en Carina, ¿verdad? Es decir, si esta es la percepción en el mundo moderno, con toda la ciencia y con todas las explicaciones que se pueden dar, imagínese usted la percepción en el mundo antiguo. Es que, por ejemplo, los mayas, los aztecas y todas las civilizaciones de América, cuando venía un eclipse, pues sacrificaban como 50 doncellas y como 25 prisioneros para que volviera, por favor, el sol, porque el gran temor que produce un eclipse es que no vuelva la luz y la tierra quede en tinieblas, ¿verdad? ¿Por qué? No se sabía, a pesar de que los mayas eran tremendos astrólogos y habían recibido de alguna fuente conocimiento que incluso hoy sorprende, no deja de atemorizar mirar un eclipse. Ahora pongámonos en los zapatos de los 5 reyes amorreos, que después de que les cae una paliza de granizo del cielo, la luz se les va. Ya no vieron seguramente ni por dónde se podían escapar. Entonces, básicamente desde la lengua hebrea y desde la astronomía, es todo lo contrario a lo que la
tradición de la traducción nos tiene influenciados. La poderosa impresión que los eclipses solares dejaron en la gente de todas partes fue a veces transmitida oralmente en narraciones y canciones que se compusieron mucho después de que tuvieron a cabo estos eventos. Estos eventos a veces se comprometieron en cuanto a su exactitud al ser puestos por escrito. Lo que tenemos aquí entonces no es un paralelismo sintético, es decir, el sol por un lado y la luna por el otro, sino un paralelismo sinónimo en el que se describe el sol y la luna como si ambos estuvieran en el mismo lugar. Los nombres de los lugares sobre los que el sol y la luna fueron precedidos por la preposición de, en lugar de lo esperado al o meal, que significa sobre, sino que de significa en, creando una imagen de una persona viendo el evento cósmico desde el norte, es decir, desde esta parte. Aquí está Gabaón y aquí está el valle adyacente a Gabaón. Perdón. Desde el noreste de la vecindad de Gabaón, mirando al suroeste y viendo al sol poniéndose aproximadamente sobre la ciudad de Gabaón. Es decir, ellos vieron el sol más o menos en esta ubicación y vieron cómo la luna se colocaba poco a poco en un periodo de entre 2 horas y media y 3 horas, cubriendo al sol. Para un observador que mire en la dirección del sol por la tarde desde el noroeste a las 4:28, no habría habido forma de distinguir con precisión entre el comienzo, entre Gabaón y el comienzo o incluso la continuación del valle de Ajalón. Es decir, Gabaón y Ajalón es una ciudad y su valle que los circunda, ¿verdad? No hay manera de separarlos. Y cuando sucede un evento que precisamente no estaba ocurriendo en la tierra, sino que más bien encima de la tierra, en el cielo. Además, desde la perspectiva bíblica, los valles cerca de una ciudad que le proporcionan protección natural y sobre la que gobernaban eran considerados parte de ella. Es decir, Ajalón es parte de Gabaón. Por lo tanto, conocer este tipo de asuntos geográficos nos determina que el sol y la luna se colocaron en el mismo lugar durante un periodo de tiempo y un proceso de tiempo determinados. Si el verso se entiende de esta manera, el uso de la preposición de en hebreo específicamente con el nombre de la ciudad significa en la vecindad, en la región de Gabaón. Y esto está atestiguado en otros textos bíblicos como Josué 5:13, que en Jericó significa en la cercanía de Garagó, es decir, ve Jericó, en Gilgal también, en Gibetón. Todo eso así se usa en la lengua hebrea y nos da una idea. Aquí tenemos la trayectoria de acuerdo a la NASA, ¿verdad? De cómo el sol era observado desde esta región, ¿verdad? Oscurecido por la luna durante un proceso que duró entre 2 horas y media y 3 horas como máximo. El texto concluye con un estrato narrativo que dice, Velo hayá Kayom Haú, y no hubo día como ese, la Fanai Beaharai, ni antes ni después. Lishmoa Adonai Bekol Ish, que Adonai Nilham le Israel, en que Yahvé o Adonai escuchara la voz de un hombre, pues Yahvé se peleaba por Israel, ¿verdad? Es decir, recuerde que al principio de la lectura le dije que era clave el verso donde Yahvé le dice a José, no te preocupes, esto ya está cocinado, ¿verdad? Esto ya está programado, todo lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Adonai se peleaba por Israel, ¿verdad? O Yahvé, si lo prefiere, se peleaba por Israel. Todo lo que tenía, los recursos cósmicos espectaculares que se podían utilizar en favor de que Israel prevaleciera, pues Yahvé los utilizaba, ¿verdad? Específicamente. Otros casos de fenómenos astronómicos en la Biblia y fuentes del Medio Oriente, entre ellos tenemos el más antiguo eclipse solar, que puede ser el eclipse solar total que se observó en Ugarit el 3 de mayo del 1375 a.C., que parece estar descrito en la tablilla UDB 17887, y la traducción dice, en el día del mes, es decir, en el novilunio Iyar, el sol se avergonzó
y aquí se utiliza un vocablo garítico betet, y se hundió. Rasap lo acompañó. Está describiendo específicamente un eclipse. También la Biblia en Isaías 24:23 utiliza términos semejantes, en este caso para vaticinar un eclipse o un fenómeno que va a ocurrir el día de Yahvé. Dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Yahvé Sebaot reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y la gloria esté delante de sus ancianos. En Amós 8:9 dice, en aquel día, dice Adonai Yahvé, haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Este es un ejemplo instructivo porque este eclipse solar total ocurrió en el Medio Oriente el 15 de junio del 763 antes de la era cristiana, lo que parece estar atestiguado también en textos paralelos en Asiria y la Biblia. Es el texto que leemos a Amós 8:9. Joel 3:4 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre ante la llegada del día de Yahvé grande y terrible. Entonces no es imposible que se trate de una descripción vaticinada de un eclipse solar anular y que la palabra sangre, que es dam, también de la misma raíz de dom, refleje un juego en palabras entre el calor de la luna, en el color de la luna en el momento de un eclipse lunar total y la raíz que estamos estudiando, dam o dom. Estas dos posibilidades también pueden aplicarse a Joel 2:10, Isaías 13:10, y estos versos también parecen describir un eclipse solar total cerca del amanecer. Ahora, un caso que me llama poderosamente la atención, pero esto es un caso en progreso, es un trabajo en progreso, todavía no tengo una conclusión definitiva, es la única narrativa que aparece en los evangelios de un fenómeno similar que ocurrió durante la muerte de Jesús. Dice Lucas 23:44, el único que atestigua este fenómeno. Era ya cerca de la hora sexta, cuando se oscureció el sol y toda la tierra quedó en tinieblas hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Es decir, la hora sexta, estamos hablando del mediodía. El único fenómeno en este rango de tiempo que aparece en una fecha que no cuadra definitivamente. Es un eclipse parcial, además, no es el más impactante ni es el que dura más, y aparece un 24 de noviembre del año 29 de nuestra era, posiblemente un año después de la crucifixión, si datamos la fecha del comienzo del ministerio de Jesús en el año 25 de nuestra era, habiendo nacido él en el año -5, ¿verdad? Antes de Cristo, paradójicamente. Entonces, esto es un caso en progreso. Pudiera tratarse de otro tipo de fenómeno, pero solamente lo quiero adelantar para dar una idea de cómo estas herramientas nos pueden ayudar a entender mejor el texto bíblico. Conclusión. En algunas ocasiones, las disciplinas científicas conocidas como ciencias bíblicas pueden ayudarnos a aproximarnos mejor a un suceso narrado en el texto bíblico para su mejor comprensión. Si las disciplinas científicas no pueden demostrar la ocurrencia de un acontecimiento narrado en la Biblia, esto no significa que no ocurrió, sino que o cae fuera del alcance de cualquier disciplina científica o no se tienen suficientes datos para poder constatarlo. Por ejemplo, las visiones de Ezequiel, ¿verdad? Esos seres vivientes llenos de ojos que tenían una especie de escafandras en sus cabezas y un trono de zafiro sobre una expansión, una raquía, ¿verdad? O sea, ¿cómo explica eso la ciencia? Eso tiene que explicarse desde otra, no tenemos parámetros, no tenemos datos, porque la ciencia aún no llega a poder explicar ese tipo de fenómenos. Sin embargo, cada día que pasa la Biblia se va constatando en su veracidad histórica, obviamente comprendiéndola desde su propia óptica y por supuesto dejando así a sus eternos detractores en entredicho y con serios problemas para seguir negando lo que constantemente va saliendo a la luz. Bueno, con esto, tal como lo prometí, no iba a ser muy larga esta conferencia, finalizo y quedo pendiente, por supuesto, de sus amables preguntas y comentarios. Muchísimas gracias.
Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en Streaming Live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.